Hay novedades respecto del llamado caso Monsalve. Se ha confirmado que la denunciante del ex subsecretario se encuentra internada en un recinto asistencial. La familia de la mujer ha llamado al respeto para evitar episodios de revictimización. Este es uno de los temas que queremos abordar con Camila Musante, diputada independiente, PPD, integrante de la comisión investigadora del llamado caso Monsalve. ¿Cómo está, diputada? Muy bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia de MOL TV. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué le pareció esta última información, lo conocido respecto a la denunciante del ex subsecretario? Es complejo, creo, opinar sobre la situación en la que está viviendo ella y también muy delicado, y por eso nosotros tenemos que ser muy respetuosos, ¿no? A mí sí me llama la atención, lo único que voy a decir, pero no voy a opinar sobre el estado de salud de ella ni nada por el estilo, creo que no corresponde, no me compete y por lo demás es bastante falta de respeto. Sí ver y constatar que ha sido un caso donde han existido filtraciones constantes a la prensa. Con esto quiero decir, desde la denuncia misma, desde las declaraciones de la ministra del Interior, las declaraciones del presidente, ahora se filtra, ¿verdad?, una situación de carácter o de índole médica, y eso creo que deja muy mal pie a quienes denuncian delitos de connotación sexual. Puede afectar, impactar gravemente la salud mental de una persona, por cierto, y no protege en absoluto a las víctimas. O sea, en eso quiero ser muy clara. En este caso en particular, todavía hay una sentencia que tiene que determinar quién es víctima y quién no. Pero, pero igualmente, para quienes denuncian delitos de connotación sexual, esto parece ser casi un desincentivo. Huyan, no lo hagan, porque si lo hacen, pueden terminar expuestas en medios de televisión, pueden aparecer sus imágenes por la prensa, puede después estar en portada de los diarios comentando su estado de salud, de salud, incluso temas como familiares o más íntimos. Entonces, ahí creo que también hay que poner el acento de qué manera se manejan estos casos, no solo comunicacional, sino también a nivel del Ministerio Público, que es en este caso que uno pensaría que no está tomando todos los resguardos para que no se filtren este tipo de informaciones. Respecto al caso mismo, diputada, ya decíamos, usted integrante de la comisión investigadora, renuncia a los abogados de Manuel Monsalve, Defensoría Penal asume la representación, se posterga la declaración ante la Fiscalía del ex subsecretario. Estos pasos que han ocurrido en los últimos días, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes como parte de esta comisión investigadora? Puede ser una estrategia para dilatar, puede ser que finalmente, la renuncia de los abogados, así como la postergación de la declaración, se hace para ganar tiempo. Es común en los juicios que se utilicen este tipo de estrategias, pero sí se ve un fracaso tras otro en la defensa del señor Monsalve, y eso la verdad es que creo que no le favorece ni lo ayuda en absoluto. O sea, ha tenido mucho traspié entre cambios de abogados, renuncias de las defensas. Ahora tiene que defenderse con la Defensoría Penal Pública, que la verdad es que tienen suficiente experiencia y en muchos casos yo recomendaría quedarse más con la Defensoría Penal Pública, pero él hace todo recorre todo este camino y finalmente también retrasa su propia declaración, y pareciera como que no quisiera dar respuesta ante la justicia, que no quisiera responder cuáles son sus responsabilidades como ex subsecretario. Entendemos que hoy día es un particular porque ya no forma parte del Estado, pero nosotros como comisión investigadora le mandamos un cuestionario en el entendido de que como fue un ex subsecretario del gobierno de Chile, nosotros esperaríamos que asumiera responsabilidad y que nos permitiera, entregándonos nuevos antecedentes o todos los antecedentes, ir determinando quiénes fueron quizás sus cómplices o le colaboraron en acciones como por ejemplo el tema que tiene que ver con la revisión de las cámaras. Ya sabemos que fue la ex jefa de inteligencia, pero necesitamos también evaluar si hay más implicados en este caso. No me refiero al delito de violación en sí, sino me refiero al abuso de poder, a las infracciones a la ley de inteligencia, eventual obstrucción de la justicia. Eso yo creo que todavía no terminamos de despejarlo de la comisión investigadora. Mm.
Respecto a la comisión investigadora misma, le pregunto por qué hay quienes dicen no sirven de mucho, cuál es el objetivo, qué pasa después que termina el trabajo de la comisión investigadora. Me gustaría saber su mirada respecto a esa crítica. No, en absoluto yo creo que esta vaya a ser una comisión investigadora que sea una raya para la suma se implemente. O sea, de verdad creo que a partir de las recomendaciones que nosotros vamos a generar a los actuales protocolos de género, a la implementación de los actuales protocolos por denuncias de delitos sexuales, se van a mejorar muchísimo el manejo de estos casos al interior, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos que vengan a futuro. ¿Ya? Mm. Esperamos que se entienda así también como una política de Estado. Y por otra parte, me parece que también a la luz de la comisión se han ido revelando hechos que no se conocían. Por ejemplo, lo que señalaban los asesores del presidente, que parece un poco insólito, ¿no? Que al parecer encapsulan toda la toma de decisiones en el propio presidente, eso hay que determinar si es así o no. Em, por otro lado, la autocrítica que hace la ministra Toá, ella es muy clara al decir la decisión con todos los elementos que estaban sobre la mesa se podría haber tomado el día 15 de octubre y no el día 16, ¿verdad? O sea, nosotros tuvimos 24 horas de gracia porque sí estaba la decisión de sacarlo, pero faltaba chequear o verificar algunas cosas y en eso tuvimos una tardanza y fue muy específica, así 24 horas nos demoramos en hacerlo. Entonces, yo creo que se han ido aportando elementos nuevos dentro del marco de la comisión investigadora y eso sí creo que es positivo en encontrar responsabilidades políticas, ¿no? Porque nosotros tampoco somos un tribunal. Mm. Claro que no. Oiga, diputado, usted también es parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la llevo ahí al caso Dominga. El gobierno finalmente apela a la Suprema y el Comité de Ministros se inhabilita por completo. O sea, ninguno de sus participantes integrantes va a estar presente en esa sesión. Lo que podría dilatar la definición por Dominga, ¿qué le parece esta decisión que toma el Comité de Ministros? Una decisión compleja porque finalmente el Comité de Ministros es una instancia política que muchas veces permite revertir decisiones que se puedan haber tomado, entonces, hablando más allá del caso Minga, con lobby al interior del Poder Judicial. O sea, si hay algo que nos deja este año, el 2024, es poder constatar a partir del caso Hermosilla que el lobby dentro del Poder Judicial, incluso en los tribunales superiores como la Corte Suprema, es real, existe, que puede terminar influyendo en una decisión. Entonces, en el caso de Dominga, ha tenido una tramitación muy compleja, ha Mm. tenido también una tramitación llena de presiones y de influencias externas. Recordemos que hasta el ex presidente Piñera estuvo como imputado en el caso Dominga. Entonces, uno va viendo, van apareciendo todos estos elementos y es cuestionable al menos que el comité de ministros decía inhabilitarse, porque era la instancia para revertir un error, ¿verdad? A propósito de esta última sentencia que revoca el fallo respecto de Dominga y que en el fondo da luz verde nuevamente a este proyecto que ya es un fantasma para la comunidad de las regiones de Coquimbo y Atacama, bueno, en general donde tiene efectos el proyecto y yo creo que es una muy mala señal para nuestro país. Primero porque un proyecto que tarda tanto en definir si es que va a poder ser viable o no, si se va a poder realizar o no, no da ningún tipo de certeza. Y no me refiero a quienes están como inversionistas exclusivamente, me refiero principalmente a la comunidad. Es una comunidad que viene ya décadas desgastada, presentando recursos, yendo ante la justicia, haciendo observaciones ciudadanas en el ámbito ambiental. O sea, es una comunidad que ha tenido que invertir mucho Mucho, tiempo claro. y todavía ni siquiera saben si el proyecto se va a hacer o no. Entonces, yo ahí, mi crítica para el comité de ministros es que lamentable que se hayan inhabilitado. Sin lugar a dudas, era una instancia donde se podía revertir ¿Por qué un creen que error lo cometido hicieron? por la justicia. ¿Qué lectura hace usted? ¿Por qué creen que toman esta decisión? Yo no puedo acusar al comité de ministros de nada, pero sí es indudable el nivel de lobby y el nivel de presiones que han existido durante la tramitación de este proyecto y eso no deja de sorprendernos. O sea, hoy día tenemos a la vista
antecedentes gracias a las filtraciones de los chats del caso Hermosilla, que nos permiten dar cuenta cómo se produjo la tramitación de Dominga, quiénes participaron de ello, qué telefonazos de qué empresas estuvieron involucradas. Y eso yo creo que también nos abre los ojos de lo grave que son las presiones del poder económico en nuestro país y que pueden estar incluso por sobre la justicia, incluso por sobre una instancia como lo es el Comité de Ministros. Y yo aquí más que nada haría un llamado al gobierno, el presidente Gabriel Boric, que asumió su gobierno con una consigna que no es fácil de llevar, que es ser un gobierno Sí. ecologista. Entonces, que no renuncie el gobierno a ser un gobierno ecologista, porque la verdad es que creo que sí existió en algún momento un pie atrás con el ser un gobierno feminista, porque no estaban implementados todos estos protocolos al interior del propio gobierno, o sea, como un poco casa de herrera, cuchillo de palo. Y entonces ahora lo vamos a ver lo propio con el otro gran adjetivo, con la otra gran consigna con la que decía asumir el gobierno, que es el ser ecologista. Yo creo que eso nos hace mucho daño para seguir creyendo en los proyectos políticos, en las campañas también, porque fue una promesa de campaña, pero lamentablemente ha sido también un poco la tónica de las decisiones con aprobaciones de proyectos muy, muy complejos como la sanitaria en Quilicura, que es más conocida como la planta de caca, ¿no? Se suma ahora esta inhabilitación en el Comité de Ministros de Dominga y así la lista es bastante, los proyectos que están asociados a Agua San Isidro, también en términos de sanitización de agua. O sea, la verdad es que la lista ya es demasiado larga de proyectos que no son ni van para nada en la línea de proteger y cuidar el medio ambiente y la salud de las personas de quienes se ven afectadas por estos proyectos. Hablando de proyectos, la llevo a la reforma de pensiones, que es otra de las iniciativas que ha sido discutida largamente. Varias administraciones han pasado por este proyecto. Ahora se involucró Evelyn Matei, en su entorno están hablando de algunas dudas técnicas. Republicanos acusa que aquí Chile Vamos se está abriendo un mal acuerdo que busca incluir un porcentaje de reparto. ¿Qué mirada tiene también respecto a cómo se está llevando esa discusión? Creo que se está llevando muy mal. La discusión en la reforma de pensiones se está llevando pésimo. Primero porque creo que una estrategia y una trampa de la derecha y de la oposición en general en el mundo es achicar las discusiones, es acortar la discusión, es entramparnos en este 6% de reparto y si estamos contentos con el 0,5, el 2,5, el 3 y al final creo que eso es una parte de la reforma de pensiones, pero no es toda la reforma de pensiones. Es un elemento importante, un elemento de disputa ideológica, un elemento que abre la puerta a el día de mañana terminar con el actual sistema de FP. Eso sí quiero decirlo, yo creo que la oposición la tiene muy clara y por eso el silencio de Evelyn Matei, ¿no? Evelyn Matei no se quiere pronunciar porque sabe que si acepta aunque sea un 0,5% que se vaya a un fondo solidario, ella está abriendo una puerta para que esta discusión pueda ir creciendo en el futuro. Pero lo que sí creo que es un error es pensar que la reforma de pensiones es solamente estos 6 puntos que están en disputa. Creo que Claro que sí, ahí es un donde punto donde sí, justamente había una disputa enorme. está bien, pero creo que eso es caer, estoy hablando como una diputada Sí, oficialista, creo que eso es sí. caer en la trampa de la derecha, que es lo que quieren precisamente, que nuestra disputa se acote a eso y no se acote a los cambios estructurales. O sea, nosotros si hablamos de una reforma tenemos que apostar por cambios estructurales. Eso significa no solamente un fondo solidario común, significa rebajar la tabla de mortalidad, que también permite un aumento importante en materia de pensiones. O sea, ¿Usted ha hablado sobre ese punto yo he específicamente, hablado lo de la sobre este rebaja? punto, Sí. sí, porque la rebaja de 110 años a 85 años permite poder aumentar un 14% de las pensiones respecto a los hombres y 17% respecto a las mujeres. O sea, es considerable el aumento. Luego, también hay otro punto que es muy conflictivo y que tiene que ver con quién soporta las pérdidas, ¿no? Porque en 2020, en el año del COVID-19, el Fondo A sufrió pérdidas hasta por el 20%. Es el más riesgoso, está claro, pero también esas fueron pérdidas que tuvieron que soportar los afiliados y sobre todo las personas que se iban a jubilar lo más pronto posible. Entonces, al final son los jubilados, los trabajadores de nuestro país, los que siempre tienen que soportar las pérdidas y asumir el riesgo de las inversiones de la AFP.
Y eso es una garantía que debiésemos dar, al menos que se pudiera repartir de manera solidaria. Estas son propuestas que se las presentamos en su momento a la ministra Janet Jara y donde yo creo que están efectivamente los elementos para, junto con el Fondo Solidario, decir, estamos hablando verdaderamente de una reforma de las AFP, la reorganización de la industria, que también es un elemento fundamental. También. O sea, lo pongo todo sobre la mesa porque a mí sí me gustaría que avanzáramos en una verdadera reforma, no que nos conformemos con una reformita para salir a decir se logró lo que no se había logrado en tantos años, porque la verdad es que la gente lleva tanto tiempo esperando que lo que quieren es que nosotros saquemos una reforma que impacte de manera sustantiva ese aumento de las pensiones y que lo puedan ver y lo puedan constatar y entonces ahí nos podamos olvidar de esta discusión durante un buen tiempo. Pero no es lo que está pasando hoy día, Gabriela, sino que al contrario, yo veo que se están cediendo todos los puntos por parte del gobierno y eso lo veo con mucha, mucha preocupación porque es renunciar finalmente a hacer cambios estructurales. Mm. Entonces usted, si dice que está llevándose esta reforma, esta conversación de una manera pésima y que no se está avanzando en lo que el gobierno había prometido en un inicio y que se ceda la trampa de la derecha, ¿cree que efectivamente tendremos reforma de pensiones en este gobierno? Con esto que usted me está como detallando. O sea, con estas condiciones, la verdad es que no veo la reforma. Veo unas modificaciones al decreto ley 3500, no veo una reforma. Para que esto sea una reforma, tiene que tener ciertos elementos, y ya lo mencionaba antes, o sea, tiene que tener elementos que permitan proyectar un futuro con un nuevo sistema de pensiones. No unos cambios que simplemente van a ser cosméticos o más bien para dar un punto, para mostrar que se pudo lograr, ¿verdad? Un acuerdo. Yo creo que también hay que ver cuáles son las características de ese acuerdo. Y Mm. de verdad creo que se está renunciando hoy día a tener una verdadera reforma de pensiones y eso yo lo lamento mucho. Mira, son las mismas organizaciones sociales las que han salido a decir, ¿sabes qué? Mejor avancen con el aumento de la PGU. Una ley corta, avancen con lo inmediato, con lo que permite hoy día tener un aumento de las pensiones y dejemos este debate más profundo con todos estos otros elementos que yo te mencionaba para el futuro, o sea, respecto al fondo solidario, de la reorganización de la industria, de la rebaja de la tabla de mortalidad y, por cierto, que las pérdidas se soporten de manera solidaria entre los afiliados y las AFP, dejémoslo para más adelante si no estamos dispuestos a lograr verdaderos cambios. Entonces, Mm. yo la verdad es que en el escenario en el que estamos no veo una reforma. Mm. Oiga, parece que también está renunciando al proyecto de aborto, por lo menos hasta en este periodo las autoridades han dicho en varias ocasiones que van a presentar esta iniciativa, fue parte de la promesa, la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. ¿Qué pasó ahí, diputada? ¿Qué pasó ahí? Bueno, habría que preguntarle, ¿cierto?, a los ministerios que están involucrados en la materia, mujer y tanto salud, porque para mí por lo menos el aborto es una materia de salud sexual y así debiese ser abordada esa discusión. Mientras más abandonemos el aspecto que pueda tener que ver con la moral y entramos a un debate de salud pública, bien se puede abordar o bien se pueden encaminar o encauzar estas discusiones sobre el aborto, que por cierto nunca es libre, siempre hay una limitante de tiempo, como se ha hecho en otros países, pero yo también pondría el acento respecto de lo que tenemos actualmente. Tenemos una ley de tres causales que hoy Sí. día su implementación no está siendo efectiva. ¿Por Y por qué? muchas razones, y no solamente la objeción de conciencia, que no sé si tú recordarás, Gabriela, un tiempo atrás salió un estudio que se levantó de la cantidad de hospitales y de médicos que trabajan en el sector público que utilizan, ¿verdad?, la objeción de conciencia y que al final es una barrera para que las mujeres que se encuentran en una de las tres causales que establece la ley puedan efectivamente abortar. Esa es una cosa. Y la otra cosa tiene que ver con un paso mucho, a ver, previo a la objeción de conciencia, que es la información que se le otorga a las pacientes cuando se acercan, ya sea a un centro de atención primaria de salud, un CESFAM, a un hospital, por una situación donde están en las tres causales, tienen un embarazo no viable, han sido violadas, por ejemplo,
y se acercan a un centro de salud para conocer cuáles son sus derechos y ni siquiera se les informan correctamente. A esas mujeres no se les dicen que tienen hoy día por ley de la República de Chile el derecho a abortar. Entonces, ¿y cuáles son los procedimientos para hacerlo? ¿Y de qué manera ellas pueden ejercer ese derecho? No se les, ni siquiera se les menciona. Por lo tanto, yo lo veo muy complejo y cada día se suman más los casos en donde mujeres con embarazos no viables son enviadas de regreso a sus casas a desangrarse prácticamente y a correr un riesgo enorme de salud cuando ellas perfectamente podrían ser sujetos de un procedimiento que les evite tener que tener un desangrado o una complicación en materia de salud también, porque puede ser, por el nivel de desangramiento, pueden tener incluso una infección a la sangre, eso es letal y fatal y pueden terminar con el peor de los resultados, pero esa es la realidad que hoy día tenemos en nuestro sistema público y que se enfrentan muchas mujeres que, que son, ¿verdad?, titulares de los derechos de la ley de aborto en tres causales, pero que no los pueden ejercer. Entonces, quizás debiésemos reforzar lo que ya existe eh, y quizás por eso también ha tardado en llegar este proyecto que ha sido anunciado. Claro, se dice que hay temas técnicos y políticos. Por último, diputada, el tema de la regularización acotada que anunció el gobierno respecto a los migrantes, usted ha hablado de la figura de una deportación administrativa. Sí, yo he hablado de dos figuras. Una es la deportación administrativa, la voy a explicar, que tiene que ver con que cuando una persona ingresa a nuestro país por un paso no habilitado, hoy día no ocurre absolutamente nada. No ocurre nada. Si esa persona quisiera ser expulsada, el subsecretario o la subsecretaría del Interior tiene que decretar una orden de expulsión administrativa. Y entonces ahí viene todo un proceso y todas las complicaciones que hemos visto que pasa para que esa persona la suban finalmente a un avión, se vaya de nuestro país. Había también un problema con la reconducción por Bolivia, porque Bolivia decía por acá, no me pasan a ninguno que no tenga nacionalidad boliviana. Entonces, cuando habían eh, migrantes irregulares de nacionalidad venezolana, Bolivia nos decía, por acá no pasan, y este viernes, el viernes pasado, se firmó un acuerdo para poder producir esa reconducción, y eso sí va a ser una medida muy positiva, y yo creo que nos va a facilitar muchísimo concretar las expulsiones de los migrantes irregulares en Chile. Ahora, en la deportación administrativa, la idea es que cuando alguien ingrese por un paso no habilitado, Mm. inmediatamente quede con la calidad de expulsado, que no haya que decretar esa orden, que quede con una calidad de expulsado, se tiene que ir de nuestro país. Solo dar un plazo acotado 10 días, si esa persona empieza a entrar por un paso no habilitado, no viene de mala fe, que pueda intentar regularizar su situación ante la autoridad administrativa y si no directamente que se produzca la figura del arresto, que son medidas que son mucho más duras de las que tenemos hoy día. Lo otro que yo había propuesto, todo siempre pensando en un objetivo, que es garantizar las expulsiones, sobre todo las administrativas, porque son las más fáciles o rápidas, y nosotros en el Claro. Congreso también hemos legislado para que sean más rápidas. Entonces, otra alternativa es crear, eh, más que crear, habilitar centros de internación que permitan que alguien que no pueda ser expulsado porque, por ejemplo, no están recibiendo los aviones, bueno, el caso de las reconducciones por Bolivia ahora debiese ser más sencillo, ¿no? Pero muchas veces la policía de investigaciones no puede encontrar a estos migrantes irregulares que están expulsados. Y tú recordarás, Gabriela, el caso de haitianos que golpearon a carabineros hace un tiempo atrás y que el Sí, subsecretario dijo, no, se tienen que ir y después no los podían encontrar. Eso también es porque hay una perfecto. saturación, ¿verdad?, de la institucionalidad. Entonces, ¿dónde quedan en ese lapsus de tiempo? ¿Dónde quedan físicamente? Para que después puedan ser encontrados y se puedan ir a nuestro país Claro. y que esa expulsión se haga efectiva. Al final nosotros hoy día lo que tenemos un problema de que tenemos muchas leyes que regulan este tema de los migrantes y en particular los migrantes irregulares, pero nuestro problema es de ejecución, o sea, que no llegan a concretarse esas expulsiones. Bien, Entonces en eso yo diputada. sí creo que hay cambios que hacer. Muchas gracias. Alcanzamos a abordar varios temas en esta Sí, conversación, diputada Camila Musante. Muchas gracias. muchas gracias a ti. Buen Buen día. día. Y ustedes que han invitados a quedarse con nosotros a través de emol.com.